bendigo y saludo a todos los que están presentes en esta reunión presencial virtual a través de la plataforma Zoom. Les doy la bienvenida a esta primera sesión del estudio basado en el libro de Filipenses que se llama Cómo vivir en el gozo de Dios. También bendigo y saludo a los que ven esta sesión de estudio bíblico en diferido a través de la plataforma Zoom, perdón, a través de YouTube o a través del Facebook, porque sabemos que muchas personas la ven posteriormente en la grabación. Así que los saludo a todos. Mi nombre es Carlos Aparcedo. Estoy con el Ministerio 5E Internacional. Esta es la quinta temporada de estudios bíblicos que estamos haciendo, lo cual iniciamos en el primer trimestre del año anterior del 2020. Y bueno, yo estoy por acá en la ciudad de Miami. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Vamos a leer solamente para ir introduciéndonos en el libro de Filipenses. Vamos a leer unos pocos versículos del capítulo 1, de manera tal que podamos ya comenzar nuestro estudio. Y fíjense en esto. Filipenses, capítulo 1, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Miren la situación con la tarea, ¿verdad? Esta tarea se supone que la tenían que tener ustedes desde la semana pasada, pero todavía hasta hoy hubo personas que se inscribieron en esta clase, ayer, anteayer. Entonces, de ninguna manera era posible o no era sencillo hacer el estudio en tan corto tiempo. Y lo que hicimos fue dejarlo para comenzar hoy, pero vamos a decir que hoy es la sesión número 0, para no confundirnos, ¿verdad? Hoy es la sesión 0 y vamos a comenzar, pero lo que es el resto de la sesión 1, ustedes lo terminan de estudiar en su casa, el resto de las preguntas de la sesión 1, y lo terminamos de discutir el martes de la próxima semana. Así que hoy vamos a tener solamente una visión general de lo que es la carta de Filipenses. Y para comenzar, bueno, como yo les dije aquí, esta es una carta relativamente corta, son solo 4 capítulos, son solo, yo puse aquí 102 versículos, pero en realidad son 104, y tiene un conjunto de mensajes extremadamente poderosos que todos debemos conocer, y no solo conocerlos, sino también ponerlos en práctica. Pero quiero que nos ubiquemos un poco en el contexto de lo que es la carta de Filipenses.
o de la carta de Pablo a los filipenses. Entonces, en primer lugar, ¿quién envió la carta? Pablo. La envió el apóstol Pablo. Muy bien. El apóstol Pablo. ¿Y a quién va dirigida la carta? A la población de Filipos. A Filipos. Exactamente, a la iglesia de Filipos. ¿Desde dónde se escribió la carta? Desde Roma. Desde Roma. Desde Roma. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué sabemos que fue escrito desde Roma? Yo anoté algunos versículos, pastor. Ok. Filipenses 1:7, 13 y 14, 19 y Filipenses 4:22. 1, 7, 13 y 13 y 14. 14 y el 19 de Filipenses 1. Ajá. Y el versículo, y el capítulo 4, versículo 22. Excelente, Marcela, qué buen estudiante, me estoy orgulloso de ti. Qué bueno, buen trabajo. Vamos a ver. 7, 13, 14, 19. Vamos a ver lo que dice Marcela. Vamos a comprobarlo. Siete. Dice Pablo, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa del evangelio. Aquí podemos ver ya que cuál era la condición de Pablo cuando está escribiendo esto. ¿Cuál era el otro, Marcela? 13, ¿verdad? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Cuál era el otro, Marcela? 14. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar ahora la palabra sin temor. Y el otro era el 19. Sí. Y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Entonces, ya sabemos cuál es la condición de Pablo, no hace falta que lo reiteremos, ¿verdad? Claro, quizá, Marcela, si no hubiésemos leído las otras cartas de Pablo y no conociéramos el trasfondo, no pudiéramos saber que es desde Roma, porque no dice allí que es en Roma. Claro. Lo sabes porque ya conoces. Pero sí sabemos que estaba preso. ¿Ok? Ahora, básicamente, esta noche de lo que quiero hablar, número uno, que hagamos un análisis general de la carta, digamos que un análisis, una visión global, hacer una lista de las palabras frecuentes y vamos a ver de cuáles son los temas principales de los que habla Pablo en esta carta. Es más, le voy a agregar una pregunta para la semana que viene, que no se la puse allí, se la voy a agregar, que es, ¿cuáles son los versículos que pudiéramos decir que son como más dignos de memorizar de la carta de Filipenses? Los versículos más célebres de Filipenses. Hay uno que se lo saben todos de memoria, ¿verdad? ¿Cuál es? Y lo canta. ¿Cuál es, Marcela? Filipenses 4:13. No lo puedo. Ya va, te lo voy a decir en verso. Dilo otra vez. Dilo otra vez, ¿cuál es? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, vamos a leer.
Vamos a comenzar a leer de nuevo y quiero que por favor me vayan ayudando. Voy a leer todo el capítulo 1 y ustedes van a ir anotando las palabras frecuentes y me van ayudando. Antes de comenzar a leerlo, quiero decirles algo. Hacia dónde vamos, terminando el estudio. Por aquí está Mireya. Bienvenida, Mireya. Dios le bendiga. Buenas noches, profe, y a todos. Qué bueno verle por aquí, Mireyita. Aquí de incógnita. De incógnita. Bueno, entonces seguimos. Les decía que a dónde vamos. Hay en el libro de Filipenses 10 razones, 10 motivos por los cuales Pablo dice que siente gozo. 10 motivos. Y quiero que mientras vamos estudiando, hagamos dos cosas. Una, que identifiquemos cuáles son esos 10 motivos. No lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a buscar las palabras frecuentes, pero para que sepan que ahí es hacia donde vamos. ¿Cuáles son esos 10 motivos? ¿Y cómo aplicamos esos 10 motivos a nuestra vida en el día de hoy? 10 motivos por los cuales Pablo dice que se regocija. Y como les decía en el video que les dejé hoy en el grupo de WhatsApp, suena como un tanto contradictorio quizá o poco común que una persona hable tanto de gozo y de regocijo y exhorte a otros a regocijarse cuando no solamente está preso, sino que además sabe que puede haber una sentencia de muerte en su contra en cualquier momento, es algo inminente. Y nunca sabía cuándo era el día. ¿Y cómo puede una persona que estar en una situación de tan extrema adversidad poder hablar de gozo? Y saben, a veces yo me pregunto, es decir, yo me digo que nosotros los seres humanos como que a veces nos quejamos mucho de nuestra situación, de lo que somos, de lo que tenemos, o mejor dicho, de lo que no tenemos o de lo que no somos. Vemos lo que no tenemos, pero no vemos lo que tenemos. Vemos lo que no somos, pero no vemos lo que sí somos. Y hay algo que yo tengo seguro y que Pablo tenía seguro. Tenía certeza de eso, de que somos hijos de Dios. Tenía la plena seguridad de eso. Y además tenía seguridad de algo muy importante. ¿Saben de qué era? Miren cómo lo dice aquí, que el que comenzó en vosotros, y voy a decir nosotros, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa certeza, esa convicción plena. Entonces, a eso es lo que vamos a ir mientras vamos desarrollando este estudio. Vamos a comenzar entonces de nuevo con este capítulo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Por favor, las palabras frecuentes que ustedes vayan viendo, las van anotando allí y luego voy a la parte donde están las preguntas y las vamos respondiendo. Por favor, con la cita de en qué versículo lo encuentran. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo,
para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaría aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro gozo, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes según el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, ¿qué palabras encontramos claves en este capítulo? Amor, Amor. en los versículos 8, 9 y 17. Muy bien. Evangelio, Evangelio. en los versículos 5, 7, 12. 5, 7, 12 12, 17 y 27. y 27. Muy bien. Prisiones, ¿Qué? prisiones de prisión. Muy bien. Prisiones. Versículo 7, el 13, el 14, el 16 y después el 19, bueno, que sea mi liberación. Eso se refiere a que si tiene liberación, lo más menos que era porque estaba en la cárcel, ¿no? Sí, exacto. Prisiones. Está muy bien lo que estás diciendo. Prisiones. ¿Cuáles son los versículos? Dijiste 7, bueno, lo que ya había dicho Marcela, 7. 13, 14, Ajá. 16 y el 19. Ok, muy bien. Yo oí algo también ahí como que decía oraciones también, hermano. Habla mucho del progreso del evangelio para evangelizar. Está consciente de que está ahí en las prisiones que habla el hermano y la hermanita. Es para estar consciente del fruto de la justicia del Señor. Está hablando está Bueno, seguro del evangelio. Ese era su trabajo, llevar el evangelio a toda criatura, y él está en la cárcel y ese es su propósito, llevar el evangelio con amor
en sus prisiones, en su libertad, porque por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque voy para allá, trayendo a uno más para el Señor, estando en la cárcel, estando en el amor, estando él donde esté, pero esa era la gran comisión que él tenía en amor para todos sus hermanos, ¿no? Así es, correctamente. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahí ya estás haciendo, Camila, como un análisis más relacionando las palabras, porque sí, efectivamente, habla del progreso del evangelio, que ya está enmarcado aquí dentro de lo que es esta palabra aquí repetida, pero efectivamente, el análisis que estás haciendo está muy válido, porque él dice, bueno, si estoy aquí, más bien ya te estás yendo a responder lo que les dije que íbamos a analizar después, pero está bien que lo vayamos viendo. Más bien, él está diciendo que aunque él está preso, él se está dando cuenta que de una u otra manera el hecho de estar preso ha sido algo útil para que el evangelio se difunda y que por lo tanto él ¿qué? Se goza. Se regocija. Se goza. Se goza, Es se otra- contenta, se alegra. ¿Cómo dice Y es Karen? otra palabra, perdón, y es otra palabra que también repite. Exactamente, Karen. Otra palabra que se repite. Gozo. Cuando decimos gozo, puede ser gozo, regocijo. No importa la manera, de cualquier manera va a ser lo mismo. ¿Dónde está esa palabra, Karen? La encontré en 4, 18, 25. 4, 18 y 25. excelente. Entonces la otra El clave gozo. es gozo. Sí, el gozo era su fortaleza de él, de Pablo, era el gozo del Señor, era su fortaleza, lo dice una canción, ¿no? Exactamente. Hay una canción que dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Exactamente. No Hay me otra la sé, palabra. Camila. Hay otra palabra, hermano, también, Ajá. que es oración. Muy bien, oración. ¿Dónde la vio? Estoy viendo aquí en versículo 4, en el versículo 9 y en el versículo 19. Bueno, hasta 19. Sí. Pero miren qué interesante cómo ustedes mismos lo están viendo, la manera como esas palabras que se repiten se relacionan entre sí, porque pudiéramos decir, miren, que Pablo, primeramente, Pablo se goza. Oye, un momentito aquí abajo. Ya sabemos que esto lo vamos a responder después en general. Pastor, hay una palabra que creo que se les pasó ligeramente por alto. ¿Cuál? Que se repite en más de 7 versículos. ¿Cuál? Y es Cristo. Cristo. Excelente. Muy bien. Muy bien. 20, 21, 23, 27, 29 y pare de contar. Cristo. Esa fue la que dijiste, hermano. Sí, Cristo. Sí, y aquí está en el versículo 1. En el 8, en el 9, en el 11, en el 12, en el 15. Excelente, Pati. Excelente, Pati. Ahora miren esto, miren esto. Ya vamos a poner la palabra Cristo, Pastor Miguel. Pero miren esto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones. Rogando con qué? Con gozo. Voy a comenzar a poner la palabra gozo aquí en color verde. Gozo por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, ¿por qué se goza Pablo? En este caso, ¿por qué se goza Pablo? ¿Quién me dice? Rogando con gozo. Se goza por vivir en Cristo. O se goza por ellos. O sea, Se goza por ellos. Por ellos. ¿Por qué se goza por ellos? Porque les va a escribir, porque
por lo que también lo que ha recibido de noticias de ellos, o por amor por ellos. Mira esto, mira esto. Y Mira. yo pienso que es porque les está compartiendo el evangelio y los está llevando a los pies de Cristo. Y eso es lo Ok. que le da el gozo, que no, bueno, yo Ya, pienso. un momentito. Las dos van bien, pero miren esto. Por su Por comunión. vuestra comunión en el evangelio, ¿desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. ¿Ok? Desde el primer día hasta ahora. Si ustedes buscan en el libro de Hechos, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 16, por ahí está en la tarea para la próxima semana, analizar ese pasaje. Cuando Pablo llega a, creo que es Hechos capítulo, por aquí lo tengo el 16:12, pastor. 16-12, que cuando Pablo llega a Filipos, él no conocía a nadie allí. Él fue allí por una dirección del Señor. Que por cierto, entre paréntesis, hay algo bien interesante en ese capítulo, y es el capítulo en el cual se cambia la narración de primera persona a tercera persona. Pareciera que cuando ellos están en Filipos, se les unió Lucas en ese momento, durante ese viaje. ¿Cierto que es eso así, Pastor Miguel Cáceres? Se le unió se le unió el doctor Lucas, ¿sí? ¿Qué iba a decir Miguel Ángel? ¿Es cierto que es así? Sí, no, pensé que le iba a dar la palabra al pastor Miguel. Ahora somos dos Migueles. Ahora tengo que decir. Ahora tenemos dos pastores. Sí, señor. Sí, dos Pastor Miguel. Bienvenido al comentario. Lo interesante es que la iglesia de Filipos fue una de las iglesias entrañables amadas de Pablo, muy particularmente porque también en su primera oportunidad lo visita con Timoteo. Vuelve a dirigir la carta haciendo el énfasis de la comunión que existía entre ellos, incluso no considerando tanto su posición como apóstol, sino como un amigo. Él tenía un afecto entrañable por esa iglesia y como fue una de las primeras misiones que tuvo del Espíritu Santo, trabajó mucho en la organización, al punto de que fue una de las primeras iglesias organizadas con obispos, con diáconos, con personas que cumplían funciones de extrema responsabilidad, y evidentemente su cariño por ellos era bastante entrañable. Hermano, se te salió el maestro ahí, o sea, te me fuiste muy adelante. Miguel tiene toda la razón. Precisamente por eso es que él se alegra, porque cuando él llega a Filipos, nadie lo conoce. Ustedes lo pueden ver allí en el libro de Hechos, cómo nace esa iglesia. El Señor le muestra a Pablo en sueños un varón macedonio que le dice, ven a visitarnos, te necesitamos aquí. Y Pablo entendió que era un mensaje de Dios y se fue allí. Entonces dice que cuando llegó él allá con Timoteo, bueno, fueron donde unas mujeres que estaban adorando allí junto al río, y ahí se convirtió Lidia, y bueno, por ahí está toda la historia. Lamentablemente tuvo que salir de allí corriendo porque lo querían matar por estar predicando el evangelio, y llegó un momento donde ya era muy peligroso para él estar allí. Pero lo cierto es que, como dice Miguel, o sea, lo que tiene a Pablo contento es saber que esa iglesia no solamente se mantuvo, sino que se organizó, creció y que permanece en la fe, que permanece fiel en la fe. Y esa es la satisfacción, porque son las personas que él ganó esa ciudad para los pies de Cristo. Y entonces él se siente feliz de cómo esa iglesia se mantiene firme al día de hoy. Por cierto que lo que era Filipos ahora es territorio de Grecia, por si acaso alguno se lo está preguntando, de lo que es el país de Grecia. ¿Y por qué se regocija Pablo? Bueno, porque él predicó la palabra y esas personas se mantienen firmes en la fe. Y yo vuelvo y les digo una vez más, y no pretendo irme a hacer toda la tarea que es esto es para como para la quinta sesión, nada más estoy dándoles ese adelantito, que nos parece que nos empeñamos en ver lo que, en enfocarnos en lo que no tenemos, en enfocarnos en lo que no somos, pero también debemos enfocarnos, o mejor dicho, debemos más bien enfocarnos en lo que tenemos, en lo que sí tenemos y en lo que sí somos. Y Pablo lo que sí sabía y tenía la seguridad es que tenía un fruto. Por eso, óiganme, yo me regocijo de ustedes, de los que el pastor Miguel, que lo estoy conociendo esta noche, ¿verdad? Qué bendición conocerlo.
pero me regocijo por ejemplo, Karina, a quien la ganamos para el Señor hace como 13 años y ha permanecido. César y Mili, 3 años fieles en la palabra. Entonces, eso para mí es un motivo de regocijo. Eso para mí es un motivo de estar contento. Y que aún en los momentos donde pueda haber dificultad, eso es un motivo para yo sentirme feliz, porque, o sea, yo quiero decirles algo, cuando uno predica la palabra, el Señor es el que da el pago, indudablemente, y uno sabe que el Señor paga y paga bien. Sino que lo diga el pastor Miguel, ¿verdad? Pastor Miguel, bueno, los dos pastores Miguel. El Señor paga y paga bien, pero el pago que uno tiene, la mayor satisfacción es ver que una persona a quien uno le está predicando la palabra está llevando fruto. Ese es el mejor pago que uno puede tener. Entonces continúo aquí. Decía la palabra Cristo. La palabra Cristo. Yo vi la palabra mis prisiones. Sí, mi amor, aquí lo pusimos, mira, Lo prisiones. marcaste. Ok. Sí, entonces dijo Miguel Cristo. Entonces, creo que era César que decía dónde estaba. Están los versículos, sé que está en el 1, ¿dónde más? ¿Quién me ayuda? Patricia lo tenía anotadito. Ok. Estaba en el 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27 y 29. Así mismo es, Pati, gracias. Wow, wow. Qué bueno, gracias, Patricia. Bueno, ¿alguna otra palabra frecuente? Encontramos 6. Qué bonito, ¿ah? Y todas tienen relación entre sí desde lo que es el propósito de la carta de Pablo a los filipenses. ¿Ya lo vieron? La palabra Dios está en el versículo 1, 3 y 8. Y en el 11. Está en los versículos, ¿en cuáles? 1, 3, 8 y 11. Muy bien. ¿Alguna otra? A Patricia vamos a tener que nombrarla la mazoreta del grupo, la investigadora de las palabras, porque ya se las copió toditas. Ah, la señorita Patricia. Ya Doña sí Patricia fue. se aplica. Qué bueno. A ver qué más encontró por allí, Patricia. ¿O alguien más? Estoy mirando. Bueno, mientras Patricia mira. Oración puede ser. Ya la habíamos puesto. Aquí está. Perdón, no la vi. Ok, entonces vamos a hacer una lista de los principales temas de los cuales está hablando Pablo en este primer capítulo. ¿De qué habla Pablo en Filipenses capítulo 1? Estoy hablando de temas, no palabras. ¿De qué habla? De los creyentes, de los que están firmes. De los creyentes que están firmes. Vamos a decir aquí de la iglesia de Filipos, pero obviamente va dirigido a todos los creyentes de hoy que están firmes. Muy bien. ¿Qué más pudiéramos decir? Vamos a analizarlo. Y la oración que hace por ellos. Porque dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre rogaba con gozo, dice. Muy bien. Entonces, miren esto. Miren esto.
efectivamente, hay una sesión. Primero está la salutación, obvio, ¿verdad? Porque la carta comienza aquí en el 1:1 y 2. Después dice que ora por los creyentes, pero cuando ora por los creyentes, yo les dije que él está orando, pero cuando está orando está gozoso. Y les dije que está gozoso por la comunión en el evangelio de ellos, es decir, por su lealtad, por su fidelidad desde el primer día hasta ahora. Pero también se goza por algo poderosísimo, que es esto, que él está persuadido, él tiene la certeza, la seguridad plena y absoluta de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí hay una revelación extraordinaria. Yo este versículo se lo he dicho muchas veces, ¿verdad, Karina? Mi sobrina linda, que lo hemos hablado mucho y lo hemos hablado aquí en estos estudios. Yo creo que este es uno de los versículos favoritos de Karina. Yo no sé si me estoy yendo. Es uno de sus versículos favoritos que le ha ministrado mucho, y que cuando son esos momentos en los que podemos tener un poco de duda sobre nuestra fe, un poco de duda sobre, gracias Karina, un poco de duda sobre lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Cuando de pronto sentimos que quizás estamos perdiendo un poco el rumbo, debemos ir a ese versículo y decir, yo tengo la seguridad plena de que quien comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo tengo la certeza, escúchame Marcelita, que esto va contigo, que el que comenzó la buena obra en tus hijos la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo tengo la certeza, Mireya, que el que comenzó la buena obra en tu salud la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, porque el Señor es fiel y Él no se muda, Él no cambia, y su palabra es firme y permanece para siempre. Entonces Pablo dice, yo me regocijo porque yo tengo la confianza en eso. Y por eso le digo esta noche a mi lady y César, tengo la certeza de que quien comenzó en vosotros, en ustedes, esa buena obra, quien lo llamó, porque ustedes no llegaron ustedes no llegaron a este estudio bíblico por casualidad, ustedes no llegaron a la iglesia por casualidad, ustedes no llegaron a este país por casualidad, fue el Señor quien nos trajo. Y el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando vienen esos momentos donde de pronto ahí tenemos esa duda, tenemos esa incertidumbre, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mis finanzas? ¿Y qué va a pasar con mi salud? ¿Y qué va a pasar con mi situación migratoria? ¿Y qué va a pasar con mi matrimonio? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, teniendo esa fe absoluta. Entonces Pablo se regocija de eso. Siempre termino yo predicando, ¿eh? Hermano, Sí. entonces se podría decir que el primer capítulo de la carta de los Filipenses, Pablo nos está dando una esperanza para todos aquellos que en ocasiones podemos sentirnos que no llegamos a lograr lo que creemos que Dios va a hacer en nosotros, ¿no? Qué linda manera de expresarlo. Yo tengo la certeza de que es así. Aunque es que lo que sucede, Rosy, es Rosy que me está hablando, ¿verdad? Sí, hermano. Ok. Lo que sucede, Rosy, es que a veces no lo entendemos. O a veces es como cuando yo que tengo ahorita a dos de mis nietos aquí en mi casa, temporalmente viviendo conmigo. Y entonces a veces le dicen a la mamá, yo quiero helado. No, no te voy a dar helado. Yo quiero helado. Y hacen el berrinche, ¿no? Yo quiero helado. Y yo quiero chocolate. Y yo quiero. Y la mamá le dice, no. Entonces, porque muchas veces no es lo que nosotros queremos. ¿Y por qué la mamá no le da el helado? Porque sabe que no le conviene.
comer tanto helado, tanto dulce, tanto chocolate, porque sabe que no puede, que puede no ser bueno para su salud o puede no ser bueno para X. Y entonces así funciona la voluntad del Señor. Y nosotros a veces pensamos que el Señor no nos está escuchando, pero dice la palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, Rosy, con 100% certeza, lo que acabas de decir, la respuesta es sí. Para mí, yo lo creo así y tengo esa confianza. Y de eso es lo que Pablo habla. Es lo primero que él desarrolla en ese primer capítulo. La oración, como bien lo dijeron, por la iglesia de Filipos, pero al mismo tiempo que habla de la oración, habla del gozo. Vamos a ver cómo fue que me lo dije, que me lo dijo alguno de ustedes. Habla de la oración, habla del gozo y habla de la firmeza de la iglesia, de que los creyentes están firmes. Hermano. Sí. Sí, disculpe, ya. Es que, bueno, ahora cuando dijeron que cuál era el gozo de Pablo, yo dije que el gozo de Pablo era de vivir por Cristo. El gozo de él era de vivir por Cristo. Ok, en el capítulo 4, versículo 4, Pablo les dice en la carta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y ese es el regocijo, que somos del Señor y el Señor, nos vamos a ir con Él. Y ese es el gozo que todos tenemos como cristianos. Absolutamente, hermano Roberto. Vamos a continuar. Entonces, el segundo tema del que habla Pablo, ya sabemos que habla de esto, de los creyentes que están firmes. Y el segundo tema del que habla Pablo, que alguno de ustedes lo mencionó, no recuerdo quién, cuando dice que para él el vivir es Cristo, pero en realidad, ciertamente ese es el tema que se desarrolla allí, que para él el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Efectivamente, eso es lo que se desarrolla y es digamos, el contenido de esos siguientes versículos. En otras palabras, Pablo está manifestando allí que él está contento, está gozoso, porque a pesar de que está preso, él percibe que su prisión, de alguna manera, está, miren lo que pone aquí, han redundado para el progreso del evangelio. Entonces dice, qué bueno, qué bueno que estoy preso, porque mire qué bonito, qué wow, qué alegría, qué bendición, el evangelio está progresando. Quizás si fuese alguno de nosotros, dice, y a mí qué me importa que el evangelio esté progresando, si me tienen aquí preso, para eso fue que yo me convertí. Señor, bueno, ¿y qué es? Usted me está vacilando. Pero Pablo dice, yo estoy contento porque miren, el hecho de que yo esté aquí ha sido de progreso para el evangelio. Qué buena noticia, qué alegría, qué bendición, ¿verdad? Como dicen allá en Costa Rica, Roberto, qué dicha. Así dicen los ticos. Entonces Pablo diría, qué dicha, el progreso está, el evangelio está avanzando. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y que el hecho de que él esté preso hace que los hermanos cobren más ánimo para hablar del evangelio sin temor. Ahora bien, miren qué interesante esta afirmación que hace Pablo en los versículos 15, 16, 17 y 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque, o sea, lo que Pablo está queriendo decir, miren qué interesante, ahora que yo estoy preso, resulta que el evangelio se predica más. Pero lo que
el adversario no se está dando cuenta que él pone gente a hablar mal de Cristo y que cuando pone a la gente a hablar mal de Cristo, nos está haciendo un favor, porque lo que está pasando cuando la gente habla mal de los cristianos, cuando la gente habla mal del cristianismo, cuando la gente habla mal de la fe, entonces resulta que sin darse cuenta están predicando el evangelio, están diciendo, hablando mal de los cristianos, que los cristianos son unos falsos, que los cristianos están equivocados, que son unos bobos que creen en un Cristo, pero están predicando el evangelio. Así que la próxima vez que oigas a alguien hablando mal de los cristianos, o hablando mal del evangelio, o hablando mal de la fe, o hablando mal de lo que tú crees, alégrate. Pablo te está diciendo, regocíjate. Pero además, Pablo está diciendo, mira, mi prisión está resultando en bien para el evangelio. Aunque unos hablan bien, otros mal, pero no importa, todos están predicando el evangelio. Gloria a Dios por eso. Y ahora tengo la situación de que yo no sé si yo voy a salir vivo de aquí o no. Y dice, bueno, Miguel, me acuerda, Miguel Ángel, me acuerda de aquel personaje de Rochela que decía, ¿te acuerdas? Que decía, te pones a ver, es mejor así. ¿Te acuerdas de ese personaje? Dice, como decía, si van a hablar de Cristo, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Que hablen, exactamente. Entonces, ahora, cuando él habla de su inminente sentencia de muerte, él dice, bueno, yo sé que probablemente me van a matar, pero me pongo a pensar, mira, si me muero, bueno, excelente, porque me voy a encontrar con el Señor. Entonces, pues me alegro, para mí salgo ganando si muero. Pero si vivo, entonces también me alegro porque vivo para Cristo y yo quiero predicarles el evangelio y ustedes me necesitan para yo establecerlos más en el evangelio. Entonces me alegro también. Entonces es donde él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bonito eso, ¿verdad? Pastor, además que es importante comentar, y disculpa la interrupción, que la causa del evangelio, cuando habla Pablo de esto, no se refiere estrictamente a la causa de la evangelización en sí misma, sino a la causa del evangelio de Cristo. Es decir, como estamos hablando hace un momento y usted mencionaba, la causa del evangelio va a ser para bien o para mal. O sea, para mal para los que creen que es para mal, pero en realidad lo que va a servir es para el bien del evangelio, porque los que le creen mal va a ser una oportunidad para que el evangelio pueda ser defendido, como dice el mismo Pablo, con humildad y mansedumbre. Y los que le creen bien van a ser afirmados. Y no por la obra de llevar la palabra o evangelizar literalmente, sino para que los que ya conocen del evangelio se afirmen, para que la misión y la causa de Cristo se extienda y se haga más grande. Así es, amén. Exactamente. Entonces, aunque estén hablando mal, igual redunda en beneficio. Volviendo entonces a los puntos de los que habla Pablo, dice, voy a repetir la frase de Miguel, que hablen bien, o que hablen mal de Cristo, pero que hablen. Voy a decir de Cristo no, del evangelio, pero que hablen. Si hablan mal, igual lo están predicando. Luego dice Pablo, la adversidad de la prisión redunda para el progreso del evangelio. Luego dice, para mí el vivir es Cristo, uno de las expresiones más célebres de Pablo, magistrales. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y saben, hermanos, qué bonito este versículo, porque ya voy a ir terminando, porque ya son las 10:30 de la noche, ya es un poco tarde, pero qué bonito este versículo, porque uno no quiere nunca perder un ser querido, ¿verdad? Pero cuando uno pierde un ser querido, y sobre todo si se va con el Señor,
nos entristecemos porque ya no lo vamos a tener, pero qué bueno saber que está en una situación mucho mejor que nosotros. Y entonces eso es algo para regocijarnos más bien. Nos entristecemos, pero también tenemos que verle la parte buena cuando eso sucede. Y luego, ya para ir terminando con esto y lo demás se lo dejo a ustedes de tarea para la casa. Pablo afirma aquí que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y entonces explica todo lo que les acabo de decir, que si el vivir en la carne va a resultar para beneficio del evangelio, pues perfecto, pero que se sienten estrecho porque al mismo tiempo tiene deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, miren lo que pone, muchísimo mejor. Y entonces expone allí las razones por las cuales puede ser bueno estar vivo o puede ser bueno estar muerto. Y dice, bueno, como quiera, como estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos de Dios y que sea lo que el Señor quiera. Y esos son los temas básicamente que Pablo desarrolla en ese primer capítulo. Quisiera saber si hay algo más que hayan visto ustedes que yo no vi. O algo más que quieran comentar. Yo veo aquí una cosa importante, aunque no la desarrolla mucho, pero están los versículos 9 y 10 que dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bueno, pues muy bien, Patricia, y eso se relaciona con aquellos estudios bíblicos que hicimos en el pasado sobre el amor, ¿te acuerdas? El discípulo del amor y que hemos hablado de amar inteligentemente porque precisamente, bueno, el estudio se llamaba inteligencia espiritual, ¿se acuerdan? Y es que precisamente cuando Pablo dice que el amor abunde más en ciencia y en conocimiento. Miren qué bonito, en ciencia y en conocimiento, no en sentimiento, que es muy diferente. Y que ese es el amor que nos lleva a ser aprobados e irreprensibles y que además es el amor que nos lleva a dar frutos de justicia por medio de Jesucristo. Y que por eso es una manera en la cual estamos dándole la gloria y la alabanza al Señor. Qué bonito, gracias Patricia por traer Además, a relucir ese pasaje. Lo que dijo Patricia, excelente, Pati, que es la primera oración direccional en el Espíritu que comienza Pablo en el capítulo. O sea, es cuando Pablo abre la primera oración en el Espíritu, dando gracias a Dios y direccionando a la vida del Espíritu a los creyentes de Filipo. O sea, es algo muy hermoso. ¿Tú querías decir algo, amor? Aprovechando. No, leyéndolo en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera, y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez más con conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día que Cristo vuelva. Wow, me encanta esa expresión, sí. Carolina, esa está buena para incluirla en el amor inteligente 2, en el libro El amor inteligente. Ya viene, ya viene. Ya viene, porque así tiene que ser realmente el amor. Y así es la manera como debemos aprender a amar. Está muy bonito, Carolina, muchas gracias. Bueno, el resto de lo que en teoría era la sesión, bueno, mejor dicho, de lo que es la sesión 1, porque dijimos que vamos a, para los efectos de las lecciones, vamos a considerar que esta es la 0, y entonces lo que falta de la 1 lo vamos a ver la semana que viene. Y seguimos analizando los capítulos y seguimos avanzando con esto. ¿Les parece bien? Y les aseguro que va a ser un estudio de mucha bendición. Así que, bueno, les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. También bendigo a todos los que nos ven a través del Facebook, a través del YouTube.